Como ya hicimos un episodio de F4 Trainers, muy bueno que podéis escuchar y ver en YouTube, escuchar en audio en Spotify. Pero hoy vamos a centrarnos más en Avanza, pero yo quiero empezar también hablando de tu parcela de cómo llegas tú al mundo del deporte y el fitness. O sea, tú no has sido entrenador personal, tú eres empresario, como siempre me dices, fuera, te gusta el mundo de la gestión, los negocios, Sí. pero acabas en el fitness creando las dos empresas de entrenamiento personal más grandes de España. ¿Eso de dónde surge todo? Bueno, a ver, surge de una oportunidad que tuvimos hace en 2016, que creamos F4, y a partir de ahí han ido sucediendo un montón de cosas que nos han ido enseñando muchísimo. Yo, como has dicho, vengo del mundo de la empresa, yo he sido entrenador muy poquito tiempo, o sea, prácticamente nada, y bueno, tengo la suerte de contar con mis socios, que bueno, son tres y son tres máquinas, y ellos sí que son entrenadores y además de lo mejorcito que tenemos en este país. Repasemos tus tres socios. A Alex, con el que yo tengo también una relación muy cercana, es un crack también que Sí, nos ha siempre impulsado y ayudado, siempre un fiera. lo sé. Y los otros dos, Álvaro y Antonio. Antonio, que Antonio, que también también vino por vino aquí. al podcast de Sí, F4 con... sí, sí. Digamos, Tony, que le llamamos Tony, Sí, es más de, digamos, de operaciones, venta, llevar equipos. Y Álvaro y Alex son técnicos. Área técnica total y producto. producto. O sea, son con quienes han marcado un poco los cánones. Sí, más o menos. O sea, entre todos hemos hecho ahí un mix muy bueno, que es el que tiene el producto, o los que saben del producto, la persona que lleva a la gente para que ese producto funcione y luego yo, bueno, que soy un poco el relaciones públicas, ¿no? Como se suele decir. Tu parcela como director general de Avanza Fit está especialmente dedicada a esa parte de relaciones públicas, venta, apertura de centros clientes y parte financiera también. Sí, sí, dentro de las cosas que yo hago dentro de la empresa, aparte de esas relaciones públicas, esas negociaciones, ese contacto con las compañías, yo me dedico más a la parte financiera y fiscal también que otra cosa, con nuestro gestor y demás, pero sí, sí, O mi sea, que área tú es estás esa. metido, pues a ver, yo te lo voy a decir porque al fin y al cabo lo vivo todos los días, pero en el core, que es que la empresa sea sostenible y que se Correcto, generen ventas, efectivamente. que es de lo que vive cualquier Salud sociedad. financiera, como aquel que dice, y luego cómo potenciamos y en qué áreas y demás. Y luego también tengo una parte ahí tecnológica que viene dentro de mí, que soy muy tecnológico y me gusta mucho. Y hemos hecho unas adaptaciones muy buenas del sector que no existían con tecnología. Y también estoy metido en ese área. O sea, digamos, esas son mis funciones dentro de... Yo quiero que la gente hoy conozca muy bien eso, porque claro, cuando hablamos de una empresa de entrenamiento personal, y más teniendo hoy a Pedro aquí, que no viene del fitness como tal, sino del mundo de la gestión de los negocios, creo que es muy interesante que la gente entienda que se puede dedicar al mundo del fitness sin ser entrenador personal, o entrenadores personales que el día de mañana evolucionan más a la parte de gestión, o sea, que el campo es muy amplio. O sea, una empresa de entrenamiento personal, la creáis 2016, creáis 2016. F4 y luego Avanza, F4 primero. F4 primero. Sí, Avanza se crea en pandemia. En pandemia. En mitad de la pandemia. Ostras. Sí. ¿Por qué se crea Avanza? Bueno, nosotros en pandemia, que ese será otro capítulo, me preguntarás después, pero en pandemia nosotros sufrimos muchísimo, como todo el mundo. Claro. Lo que pasa que, bueno, tuvimos yo creo que suerte de recibir un correo, una llamada de que venía una compañía francesa dispuesta a hacer una expansión brutal en España, se llama Fitnesspar, a la que de aquí mandamos un saludo y un agradecimiento brutal. A Virginia y a Vir y a todo el equipo. A Virginia sobre todo, sí, Vir, pero vaya bueno, crack. Fred, por ejemplo, Fred, Sí. Dani Saludes en su momento, que fue la persona que nos puso en contacto con Fitnesspar, así que también gracias. Y luego Fred, que creyó mucho en nosotros porque tuvimos una pequeña reunión por videollamada en pandemia y yo creo que si no fue en la primera, fue en la segunda llamada, cerramos un acuerdo de exclusividad nacional para cuando saliéramos de pandemia. No sabíamos si íbamos a salir, ni cómo Flipas. íbamos a salir, ni nada, pero sí, para nosotros la pandemia fue un olín total. Y claro, vosotros, o sea, es decir, Avanza la creáis para poder trabajar en exclusividad con Fitness Park. Sí. En resumen. En resumen, sí. O sea, ellos contactan con F4 y al darnos la exclusividad, bueno, pues un poco por reciprocidad, les damos un poco la exclusividad también de crearles una marca Claro. en exclusiva para ellos, para que no se junten logos con compañías y demás. Y bueno, nos parecía una forma también de diferenciarnos y de... Bueno, es muy buena idea. Y también vosotros muy flexibles en el sentido de... Porque F4 ya teníais 4 años de rodaje. Teníamos 4 y nos venía muy bien ese impulso a nivel de Claro. marca en F4, pero bueno, creo que
supimos dividir la empresa en dos para potenciar dos marcas, un poco más arriesgado que potenciar una. Claro. Pero bueno, nos ha salido bastante bien y bueno, estamos todavía, como digo yo, empezando el camino, aunque parezca que no, pero estamos todavía empezando el camino. O sea, una empresa el año que viene cumple 10 y la otra va en el quinto. 9 años. Claro, y la otra 9 el quinto, años sí. y la otra el quinto. La otra va a hacer esta hace el quinto este año, sí. ¿Cómo es ser director general de dos empresas y encima dos empresas tan grandes? ¿Tú te consideras CEO de una empresa o de dos? Bueno, soy el CEO de las dos empresas, lo que pasa es que soy un poco la cara visible para lo bueno y para lo malo, pero esa dirección de las empresas, tengo la gran suerte de tener un equipazo brutal detrás que son infinitamente mejor que nosotros y que lo hacen muy bien y ellos prácticamente toman las decisiones porque son los que están en el día a día, son los que conocen ya mucho mejor el negocio, como hemos estado hablando antes fuera de cámara, que yo ya prácticamente a más de la mitad ya me gustaría, mucho más de la mitad de los trabajadores Claro, le llegamos, preguntaba a Pedro fuera de cámaras, pero Pedro, ¿ya conoces? Porque le preguntaba de cuántos empleados sois, porque a mí me gusta siempre preguntar mucho cuántos empleados hay en las compañías, porque, joder, empatizo con Pedro en el sentido de, me dice, joder, vengo corriendo, tal, no sé qué, para aquí, para allá, y le digo, joder, yo estoy igual. Nos ha costado, Nos ha costado ponerlo, pero bueno, al final ha salido episodio sí. y tenía muchas ganas porque eso, vamos a hablar hoy de la parte de emprender en el fitness, pero desde la parte más de gestión, que era un tema que hemos tocado en algún episodio, pero hoy lo vamos a tocar muy en detalle y con dos gigantes como habéis creado. Claro, vosotros, por ejemplo, creáis las dos marcas. Uh-huh. Arrancas F4, funciona. Tienes que arrancar Avanza Fit. Claro, cuando salís de pandemia, en verdad empecéis de cero con las dos. Sí, prácticamente bueno, de casi. Cero y en menos mucho, porque nosotros entramos en pandemia con un número de gimnasios y un número de trabajadores y durante la pandemia, aparte de cerrar la exclusividad con Fitness Park, que obviamente no tenían gimnasios en ese momento, pero los iban a empezar a abrir y además había un plan de expansión que se ha triplicado o cuadriplicado, pero en su momento era ya bastante potente. Y luego en la pandemia nosotros lo que pasó es que estuvimos, para nosotros fue un momento muy complicado porque casi no salimos. Entonces, lo que te decía, empezamos... ¿Tuvisteis que cerrar casi? Sí, estuvimos a 10 días sin caja. Sí. 10 días. 10 días. A los 10 días de no tener dinero, ya hablo a nivel personal, ya nosotros los 4 socios tuvimos que poner dinero en nuestro bolsillo para salvar la empresa durante toda la pandemia. Y a los 10 días de tener que volver a poner dinero que ya no teníamos, pues fue cuando nos llegó el préstamo ICO y nos salvó la vida. Sí, y fue lo que nos permitió salir luego con lo que te estaba contando, que muchas empresas no soportaron el tema de la pandemia y soltaban gimnasios. Entonces a mí me llamaban las compañías, los directores de compañías y yo le decía, sí, todo. Y nos quedábamos todo. Ya veríamos lo que pasaba. O sea, que os permitió de alguna... Un poco paradójico, ¿no? Porque casi cerráis, pero luego os dio un impulso para crecer más rápido. Porque os quedasteis cuota que otros abandonaban. Para nosotros la pandemia ha sido el peor momento de nuestra vida a nivel empresarial y personal, yo creo. Pero también fue lo que nos dio luego el impulso de decir, estamos aquí. Hay una frase que a lo mejor pega hoy porque hablamos de emprender en fitness, pero hay una frase que a mí siempre me llama mucho la atención de las típicas pelis de Rocky, sí. Que siempre se habla, no voy a entrar en discursos de Sylvester Stallone, pero de la frase de aguantar. Siempre. El que aguanta gana. Sí, yo lo tengo también. Sí. Es una carrera de fondo. O sea, nadie crea una empresa de éxito en un año, ni en 2, ni en 3. No. De hecho, yo creo que todavía somos los más grandes, pero tampoco me considero que hayamos tocado el éxito absoluto. Para mí la media, y yo preguntando, yo soy muy preguntón, y más incluso constatándolo con vosotros, que nos lleváis 5 años de ventaja. 10 años. Es la media que me dicen a mí empresarios de éxito como vosotros. Sí, para madurar un negocio. 10 años. Más que para sacarle esa rentabilidad, por así decirlo, o que al final lo consigues. No, para consolidarlo bien. Para consolidarlo y hacer una marca, tener un negocio que pueda rodar incluso solo, que es lo que nosotros hemos conseguido ahora, que prácticamente la empresa no va sola. Hay un esfuerzo y un trabajo brutal detrás, pero a nivel nosotros personal como socios sí que es cierto que no estamos tan involucrados dentro de... Porque no llegamos, también te digo, es más por necesidad de que tienes que dejar espacio y hueco a las nuevas generaciones que vienen además muy, muy preparadas y muy bien y ellos lo viven igual o más que nosotros. Para ti, ¿cuál es la clave de crear un negocio de entrenamiento personal como el que habéis creado? ¿Dónde está la clave? Decías en que sois 4 socios que os complementáis muy bien, toda esa parte de equipo, pero ¿hay algún secreto o algo que tú digas, joder, si alguien está emprendiendo en el mundo del fitness o en el mundo del negocio de entrenamiento personal? Te diría que en cualquier negocio. Para mí el tema de... Primero te tiene que gustar mucho lo que haces y tener pasión. Al final, sin pasión, y si buscas hacer un negocio para hacerte rico, para ganar dinero, para tal, sin que te guste lo que haces... Pero tú no venías del fitness. No, yo venía de empresa
Ahí es donde te digo que gracias a Dios que conocía a mis 3 socios, que efectivamente ellos le pusieron ese toque de calidad y esa especialización dentro del sector. Y yo la viabilidad, efectivamente. A mí, independientemente del sector que trabaje, mi pasión es montar empresas y hacer que funcionen y demás. Entonces no voy a decir que me da un poco igual, sí, pero cualquier sector para mí tiene la misma pasión porque es una empresa. Me da igual que sea de vender zapatos como de entrenamiento personal. O sea, por ejemplo, y entre montar, aquí por ejemplo en Impulsing que tocamos muchos centros de entrenamiento personal, gimnasios, centros de entrenamiento boutique. ¿Tú crees que hay alguna diferencia a la hora de montar los 3? Sí, claro. ¿O crees que es montar una empresa? No, tienes que tener muy claro. O sea, una cosa es montar una empresa y montar empresas a lo loco. Es decir, tú cuando montas una empresa tienes que saber muy bien qué tipo de negocio quieres, eso tienes que tenerlo claro. Y en base a eso construir un proyecto y ir paso a paso y tener la flexibilidad de ir adaptándote un poco a esos cambios que pueden surgir, que además van a surgir. Ningún proyecto de inicio sale como o termina como se inició. Claro. Entonces, esa flexibilidad, esa capacidad de reacción es la que te hace que una empresa funcione, pero sobre todo yo creo que es la pasión y que te guste. Y muchísimas horas no remuneradas en tu casa, teléfono, Excel... ¿Qué te voy a contar? Creo que has pasado por ahí y muchos de la gente que nos esté escuchando también ha pasado por ahí. ¿Un negocio de entrenamiento personal qué costes tiene cuando empiezas? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Sueldos de personal? Sueldos de personal, el acuerdo que tengas con el gimnasio o con la compañía. De que se queda ese fee de lo que tú generas. Eso es. Y luego lo que es la estructura. La estructura externa, es decir, pues gestoría, contabilidad, laboral. Al final somos empresas que tenemos mucho pasivo laboral. Eso lo tiene que llevar alguien, claro. Alguien muy profesional además. Nosotros ya la suerte es que tenemos tanto la contabilidad como la fiscalidad y el tema laboral, lo tenemos internamente ya también dentro de la empresa. Ah, ¿ya lo habéis internalizado todo? Sí. ¿Cómo es vuestra estructura ahora mismo? Entrenadores personales, obviamente. Coordinadores de clubes, suelen llevar entre 1, 3, 4... Eso ya hablamos de Avanza, ¿eh? Sí, bueno, funcionamos exactamente igual vale. en F4 y en Avanza, ¿eh? Vale, o sea, es lo mismo, lo único que, bueno, pues... Para trabajar con las diferentes marcas. Eso es, pero empieza, digamos que la base son los entrenadores, coordinadores, que llevan varios clubes, y obviamente los entrenadores de esos clubes, regionales, que llevan a diferentes coordinadores o diferentes regiones de España, y luego está el director nacional, que es Alberto Serrano, que es un auténtico crack, un saludo. Y luego pues estamos nosotros los 4 socios, que cada uno tenemos pues, bueno, pues nuestro área y demás, y ayudamos, somos más secretarias o ayudamos más a nuestros chicos que ellos a nosotros. Estamos ya más prácticamente para lo que nos piden, no para decirles qué tienen que hacer, porque ya te he dicho, como te he dicho antes, van solos, funcionan muy bien y son unos animales. Hablabas al principio de tus objetivos en el día a día, de a qué te dedicabas. ¿Dónde pones tú más foco? Tu día a día. Depende, te hablo antes de la flexibilidad como empresa y creo que cuanto más arriba estás, tienes que tener también la flexibilidad en tu trabajo, porque no todos los días son iguales. ¿Tú no tienes una rutina? No, para nada, es imposible. O sea, obviamente hay una emergencia, ahí estás tú. Efectivamente. Pasa cualquier cosa y para lo bueno y para lo malo. ¿Qué emergencias han podido pasar? Hablabas de esto de los 10 días, que me parece brutal, de que estuvisteis a 10 días de tener que cerrar. ¿Qué emergencias has superado? ¿Cómo las has superado? Momentos ahí un poco fastidiados, el COVID lo mencionabas, por supuesto. El tema de la pandemia para nosotros ha sido lo que más nos ha marcado, porque ya te digo, fue ese punto de decir, no llegamos más, o sea, aquí se acaba el juego y a partir de ahí fue como salimos y bueno, a ver, hace 10 días estábamos prácticamente muertos y ahora tenemos más gimnasios con los que hemos entrado, hemos firmado un acuerdo con una compañía nueva y era como un poco de, a ver qué... ¿Eso une más? ¿O hubo mucha tensión? A ver, es que no fueron épocas muy difíciles, porque no solo era la tensión que tenía todo el mundo. Incertidumbre. De todo, y de que estás encerrado, de que no sabes qué va a pasar, de que lamentablemente pues vas teniendo muchos problemas a niveles personales, familiares y demás, claro. todo lo que pasaba, sino que estaba también el tema económico. Y el tema económico ya sabemos todos que cuando tienes un proyecto que encima es tuyo, que le has echado tantas ganas, que llegas... 4 años además, ¿eh? Nos había costado mucho hacernos un hueco y todavía no éramos prácticamente nada en ese momento. Pero, ya te digo, esa decisión de... Hablabas tú antes de las películas de Stallone. Sí. Yo tengo una frase, una expresión en la cabeza siempre, que es que en los momentos de crisis el que apuesta casi siempre gana. Ahí es donde hay que demostrar. Bueno, claro. Porque es donde más oportunidades hay, también es donde más miedo hay. Entonces, si eres capaz de bailar en la cuerda, ese miedo,